bien, ahora vamos a conocer algunos de sus comentarios o de sus preguntas a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con Julio Renete, que dice: ¿por qué mejor, en lugar de formar partidos que ni figuran en las encuestas, mejor no forman parte de los partidos más grandes? Dice: al final de todo terminan formando coalición con los grandes. ¿Para qué ser minoría si pueden ser mayoría? Legión Ramos dice: ¿quién cree en la política de este país? Está perdida, asegura él. También Roberto Salazar: para ser un partido político competitivo en nuestro país se necesitan muchos recursos económicos. ¿De dónde piensan obtener esos recursos? Adalberto García dice: los partidos se hacen y se deshacen. ¿Por qué no abren su mente en hacer algo diferente y unificar ideas y llegar a construir solo dos fuerzas políticas? Y ahora es tiempo para aportar algo que ayude a salir adelante en economía, fuentes de empleo. O sea, que los políticos mal amañados, dice, no pueden trabajar de algo honrado. Algunos de los comentarios, Romeo, y también la pregunta de dónde piensan obtener los recursos económicos. Regreso contigo. Bueno, muchas gracias, Roxana. Primeros comentarios. Jorge, si quieres dar respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿De dónde se piensa obtener los fondos para impulsar la inscripción y la parte que viene del Partido Socialdemócrata? Sí, a ver, primero me parece interesante los comentarios, los puntos de vista, y creo que detrás de cada punto de vista lo que hay es una interpretación de la realidad. La primera dice: si hay partidos políticos grandes, ¿por qué no se incorporan a uno de ellos? En realidad, lo que hay que comprender, y ese es nuestro punto de vista, la sociedad evoluciona, avanza, tiene nuevas oportunidades y nuevas necesidades. Los partidos políticos surgen como una necesidad histórica. Yo explicaba cómo Arena ha cumplido tareas, también el FMLN cumplió tareas históricas importantes. Primero, demostró que haber firmado los acuerdos de paz y construir una nueva sociedad política más democrática fue un éxito, no fue un suicidio político. Segundo, de que por la vía política, por la vía pacífica, sin necesidad de la violencia y de llevar a una sociedad a una confrontación, permite avanzar. El FMLN ganó las alcaldías, las cabeceras departamentales, la primera fuerza legislativa, ahora en alianzas está en el gobierno central, está en la Corte Suprema de Justicia, en la Procuraduría de Derechos Humanos, está presente en todos lados institucionalmente, y eso demuestra que se fue exitoso por parte de la izquierda también en ese sentido. La parte que falta demostrar es que la izquierda demuestra a este país que tiene la capacidad para que nuestro país salga de la pobreza y además enfrente la enorme desigualdad social. Y lo pregunto, ¿y no lo está demostrando a través de los ministerios que están aún en manos del partido FMLN y de las alcaldías municipales? El actual gobierno es una muestra, creo, muy positiva de cómo debemos actuar. Es decir, en el actual gobierno está el FMLN, están los amigos de Mauricio Funes, el Partido Socialdemócrata y otros sectores. Y el gobierno se tomó en un momento muy difícil. Cuando tomamos posesión, lo primero que nos informaron es: hay presupuesto para poder pagar únicamente los salarios hasta el mes de agosto. Es decir, es una crisis gravísima. Uno de los méritos más grandes que ha tenido este gobierno es que el gobierno mismo no ha colapsado, ni siquiera el pueblo ha sentido la crisis de que el gobierno no pueda salir adelante. Ha comenzado, después de que teníamos crecimiento negativo, a tener crecimiento positivo. Ha implementado programas sociales en condiciones muy difíciles. Claro, son todavía pequeños, son incipientes, pero esto demuestra que si somos capaces de cooperar, de unir, entonces nuestro país tiene futuro. Por esa razón es que no nos podemos sumar a los mismos partidos. La dinámica es que cuando surgen nuevas ideas, entonces los pueblos se agrupan en torno a ellos. Voy a poner un ejemplo práctico de nuestro país. Antes el PRUD fue un partido grandísimo, luego fue el PCN, luego el PCN y la Democracia Cristiana, luego la Democracia Cristiana y Arena, ahora FMLN y Arena. Es decir, los nombres, las organizaciones cambian porque son un medio, pero las ideas políticas que van respondiendo a hacer avanzar la sociedad
es una obligación democrática, es una obligación de todos nosotros buscar permanentemente. Claro, por supuesto, este Jorge, partido, y las ideas políticas al final en este país obligatoriamente se tienen que convertir en fuerza electoral, ¿no? Si quieren llegar al poder. Yo pido disculpas, pero yo necesito enseñar esto. Este partido, este símbolo de la rosa y la mano, que significa la lucha de los trabajadores y la sangre y la democracia, el amor, la vía política, tiene más de 100 años de existencia. Y ya en este momento en el mundo, los países de más alta calidad de vida son los que optaron por esta Gustavo, corriente. el FMLN, a ver, ya Jorge nos pintaba más o menos el panorama. Dice, ya Arena cumplió sus funciones, dice Jorge, ya hizo su tarea, ¿no? El FMLN aparentemente, y según estoy escuchando, tampoco nos ofrece, desde el punto de vista de ustedes, algo novedoso. ¿Quiere decir que este país, esta sociedad está preparada para una opción distinta a estas dos que estamos hablando? Bueno, de hecho, si este gobierno es una opción distinta a las dos grandes fuerzas polarizantes. No, pero en este gobierno está el FMLN. Claro, pero no solo está el FMLN. ¿Qué es lo que resulta? El país, al no haber resuelto la guerra destruyendo a cualquiera de los bandos, ¿no? O el triunfo de la revolución o el triunfo de la contrarrevolución, lo que generó fue un espacio de igualdad y de participación. ¿Qué resulta? ¿Cómo se probaba que si eso era viable o no era viable? En el momento en el que el otro ganara. Cuando hubiera alternancia en el ejercicio del Ejecutivo, si no aparecían los tanques en la calle o no aparecían revueltas en la calle, significaba que el país había cambiado. Para algunos falta un capítulo más, ¿no? Que es que no gane ni el FMLN. Exactamente. ¿Qué pasa cuando no gana ni el FMLN ni gana Arena? Exactamente. Entonces, es ya el proceso de consolidación de nuestra democracia. O sea, cuando decimos el país ha avanzado en eso, las dos grandes fuerzas políticas han cumplido su papel histórico. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que van a desaparecer? No, lo que están es en un proceso en el que tienen que redefinir qué es lo que quieren para el país y qué es lo que nos ofrecen al país. En este momento nosotros no lo vemos en ninguna de las dos fuerzas un replanteamiento en la nueva situación. Surge con mayor potencia y lo vemos reflejado en las encuestas, en los números de popularidad. Es la primera vez que tenemos un presidente que dice yo no tengo partido político y yo voy a gobernar para los salvadoreños. Normalmente aquí la historia es que el presidente es el secretario del partido, como el anterior que decía que trabajaba de 8 a 4 de presidente y después trabajaba de dirigente partidario, y eso ha generado un cambio de pensamiento en toda la sociedad salvadoreña. Las propuestas en esa dirección son determinantes, las nuevas ideas que se planteen son determinantes. Entonces, los espacios para la participación política plural desde las izquierdas y desde las derechas se está abriendo. Jorge, a veces la impresión que nos queda es que aquí tiene que suceder algo como medio extraordinario, ¿no? Para que la gente le apueste no al FMLN, no al Partido Arena. Digo, que haya algo distinto, que haya una mayor participación de la sociedad civil organizada, que haya mayor participación de las iglesias, de la academia, y eso hoy por hoy no lo vemos. Pues obviamente hay que esperar un poco más. Supongo yo que iniciando el próximo año habrá otras opciones políticas ya más definidas, pero digo, tiene que suceder algo extraordinario para que estas personas puedan llevar al poder a un presidente que no sea del FMLN o que no sea del Partido Arena. Bueno, yo creo que está sucediendo algo extraordinario en nuestro país. Yo sí estoy convencido que estamos avanzando y que vamos hacia una nueva era. Es decir, se terminó la transición de aquel país que venía de la guerra. Ahora, como lo dijo Gustavo, ya hemos tenido en el poder a Arena y hemos tenido en el poder al FMLN y no hay una confrontación. Hay un nuevo momento en nuestra vida, pero hay déficit. Yo no estaría excluyendo a Arena y al Frente, son dos grandes partidos. Tienen la oportunidad también de plantearse problemas graves que nos lo dice la población.
¿por qué deben pensar en que el gobierno y lo que se debe hacer en el país lo debe determinar el FMLN o Arena? Si esta es una democracia, quien debe determinar lo que nosotros vamos a hacer es la sociedad. Claro. Quien debe conducir el país son las personas más capaces. Nosotros necesitamos hacer 4 cambios mínimos. Número 1, necesitamos que la administración pública sea profesional, que los mejores hombres y mujeres con más talento sean los que dirijan cada uno de los aspectos del gobierno, que sea un servicio público, porque la administración pública es el principal factor de desarrollo, no es el tamaño, no son los recursos. Hay países pequeños que son mucho más desarrollados que países grandes, porque depende de su dirección. Este es un compromiso que deberíamos tomar todos. Llega un partido y despide a la gente y pone personas adeptos a su partido o adeptos a su persona. Eso hay que terminarlo. Segundo, nosotros necesitamos terminar la pobreza. Eso es indignante, que nuestro pueblo, la gran mayoría, vive en una angustia, que si pierde su trabajo no sabe cómo va a vivir. Nuestra gente vive en la angustia que va pasando el tiempo y entre más edad tiene, que va a quedar en el desamparo. ¿Cómo resolvemos el problema de la pobreza y de un desarrollo y crecimiento económico enérgico y fuerte? Modernizando y descentralizando el Estado. Necesitamos, bueno, quizá no explico mucho porque mucho tiempo, pero sigo un tercer aspecto. Necesitamos que el civil sea más poderoso que el político. Claro, a eso me refería yo, ¿no? Y no sé si lo revés. veo todavía despertando a esa persona, al civil organizado, a la sociedad civil organizada. Significa... A ver, Jorge, la fuerza está ahora, o sea, la vista está fijada ahora en los 2 principales partidos políticos, digo, y por eso me preguntaba si tiene que suceder o qué tiene que suceder aquí en el país, algo extraordinario, que aglutine y que a lo mejor, ciertamente, ¿no?, le robe votos a estos partidos mayoritarios. No van a desaparecer, como tú dices, van a ser actores, van a seguir siendo actores principales, importantes, mejor dicho, para el desarrollo democrático del país. Pero yo creo que este movimiento tiene que nacer de la sociedad civil, más que de los partidos políticos. Y tú dices, ya comenzó. Sí, ya el proceso va. Pero como digo, el civil debe ser más fuerte, quiero decir, organización comunitaria, cultural, deportiva, religiosa. Es decir, en la medida en que la gente está junta es más poderosa, pero también en la medida en que el pueblo toma conciencia que es sujeto de derecho, que es el verdadero poder, ¿verdad? En este momento, ser diputado, ser ministro es ser poderoso, ser ciudadano es ser como quien no puede determinar. Eso es equivocado. El ministro debería estar preocupado de qué piensa la población, porque la población pues tiene mecanismos y tiene fuerza, ¿verdad?, cómo actuar y cómo determinar. Pero hay un cuarto aspecto que no hemos mencionado y que yo creo que es indispensable mencionarlo, ¿verdad? Tenemos como sociedad todos que cobrar conciencia, es necesario redistribuir la riqueza. Si es que nadie va a venir de otro planeta o de otro país a decir a los pobres salvadoreños les vamos a regalar. Si aquí tenemos riqueza, la forma de organizar la sociedad la decidimos nosotros, las sociedades. El maestro Alberto Maferrer en 1934 nos brindó un programa que se llamaba el Minimum Vitae y decía, en esencia, la familia salvadoreña debe tener suficiente ingreso para tener vivienda, alimentación, educación, salud y esparcimiento y guardar un poco para los momentos difíciles. Vivir dignamente, ¿no? Vivir dignamente debemos garantizarlo a todos los salvadoreños. Después de eso, cualquiera se puede enriquecer, pero ese es el mínimo vitae que debemos comprometernos. Y usted, salvadoreño, salvadoreña, tiene que asumirlo. Es indignante, es intolerable que vivamos en condiciones de enorme desigualdad social. El Partido Socialdemócrata, termino, no surge para ser quien dirija, surge como una organización que es un instrumento de usted para lograr los grandes propósitos del bien común. Volvemos en breve. Perdón por la... Bueno, sí.